Nos satisface contar en esta ocasión con Rafael Fafa Taveras Rosario, dirigente en este momento del Partido Revolucionario Moderno, pero un histórico dirigente de la izquierda política de República Dominicana y uno de los comandantes importantes de la Revolución de Abril de 1965 y de la resistencia a la intervención militar de los Estados Unidos en 1965. Recientemente ha habido declaraciones sobre Fafa Taveras y sobre las hermanas Mirabal, particularmente la señora Sonia Valenzuela y el señor Aníbal López han dado declaraciones acerca de los hombres ranas, los constitucionalistas y unas supuestas confesiones que habría hecho Fafa Taveras acerca de las hermanas Mirabal y la puesta en control de los constitucionalistas, también de la Fortaleza Osama, y puesta en libertad supuestamente de los asesinos de las hermanas Mirabal, confesos. Hemos querido invitar a Rafael Fafa Taveras para conversar sobre estos temas y que él nos pueda ofrecer el testimonio de su versión sobre estos acontecimientos. Fafa, ¿qué pasó en 1965? ¿Qué pasó con los hombres ranas? ¿Qué pasó en ese proceso de la Fortaleza Osama? Porque hay versiones en ese sentido de que supuestamente cuando se puso en libertad a los hombres ranas, no eran, a los asesinos de la Mirabal, no estaban bajo control de los constitucionalistas dominicanos. ¿Qué es lo que ocurre alrededor de este tema? Lo primero es que la Fortaleza Osama quedaba en el área donde nos habíamos replegado los constitucionalistas. Estaba cercada por nosotros. Algunos oficiales salieron de ella y cruzaron el río nadando incluso, pero el grueso de los policías estaba ahí contenido y cercado. Entonces, el 27 de abril fue el día más trascendente de la batalla de todo el tiempo, porque ese día el embajador norteamericano había convocado a la embajada al diputado que era presidente en funciones mientras llegaba Bosch, y convocó a Montes Arache, a Francis Camaño, a Peña Gómez y a otras personalidades del país. El embajador, que no estaba aquí el 24, llegó el 27 y convocó a la gente. Y al convocarlo le planteó: ustedes perdieron la guerra, asuman su responsabilidad, que yo voy a mediar para que lo traten bien. Estamos hablando de John Barton Martin, el embajador de Estados Unidos en República Dominicana en ese momento. Yo no sé si era John Barton Martin o Barton Martin vino después, pero el que era el embajador convocó a la gente en la embajada. De acuerdo, muy bien. Entonces, cuando le dice eso, el presidente en funciones se asila y Peña Gómez también se asila. Pero cuando sale el embajador afuera y le dice a los militares lo que le ha dicho aquellos que han salido a asilarse, Francis me contó a mí que su reacción fue arremangarse y decirle: váyase a la mierda con esa idea al embajador, y plantearse frente a los que estaban ahí: los que quieran morir con honor, que me acompañen al puente. Y se fueron al puente Duarte. El 27 a morir con honor al puente Duarte. Como en San Isidro sabían lo que estaba haciendo el embajador, ellos daban por hecho que estas eran fuerzas dispersas ya, y vinieron como con 10 tanques, que lo vimos entrar por el puente Duarte, y entonces la concentración de los militares, ahí estaba Francia, y estaban también los hombres ranas, y estaba Montes Arache, alrededor. Y nosotros teníamos un conjunto, la fuerza del 14 de junio, organizado, y junto con ellos participamos en la tarde de ese día 27, que desmanteló el intento de entrar aquí de la Fuerza San Isidro. Del CEFA. La desmanteló. Tomar la ciudad. Le tumbamos toda la infantería que venían, nos apropiamos de parte de los tanques y se devolvieron 2 bajo derrotados. Para nosotros, el 27 se decidió el destino de la guerra,
porque ese día habíamos derrotado a la Fuerza de San Isidro, que no había dado presente así organizado como hasta ahí. Y a pesar de tener detrás la información de la relación con la embajada, nosotros teníamos la convicción de que habíamos derrotado a la fuerza local. Ese día se decidió el liderazgo de la revolución de abril de 1965. Así es. Entonces, cuando se da eso, Francis y yo teníamos muchas contradicciones personales, porque era el jefe de los cascos blancos y yo era el jefe de la propaganda del 14 de junio escogido en un congreso. Y tuvimos varios incidentes. Sí. Entonces, cuando se da esa batalla del 27 y yo regreso al comando, primero con muchos jóvenes armados de las armas que le quitamos a los expedicionarios que vinieron, entonces ahí yo digo, ¿dónde está Francia establecido? Consciente de que esa fue una batalla decisiva. Dicen, él está en la velera, ahí arriba, en una esquina donde estábamos nosotros, y yo fui. Y subo. Y cuando subo le dice a alguien, coronel, aquí está Fafa Tavera buscándolo. Y él estaba de espalda a la entrada, frente a una lámpara de gas, porque no había luz. Y yo veía la imagen de él. Y él se volteó y tenía un plato esmaltado con yuca, con salchichón, comiendo con la mano. Y cuando él vio que era yo, salió y nos abrazamos sin decir palabra. Y eso nos reconcilia en una forma tal que nos sentamos, ganamos, acabamos con esa gente hoy. Pero hay dos desafíos, me dijo Francia. Uno, el cuartel general de la policía, que yo he tenido comunicación con ellos y esa gente no nos va a hacer resistencia cuando lleguemos allá, no va a pelear. Y dos, la fortaleza Osama, que está aquí, esa es nuestra prioridad. El 27. El 27. Sí, bueno, vamos a prepararnos inmediatamente para salir de la fortaleza adelante. Está bien. La fortaleza Osama era una cárcel en ese momento. Era una cárcel y una concentración de policía. Era una cárcel, pero era una concentración de alto poder militar en cuanto tenía más de 300 policías. Ya. Entonces, cuando decimos eso, la fortaleza Osama era un símbolo también de todo el terror. Ya. ¿Y quién asume la responsabilidad para ir y conquistar la fortaleza Osama? Nosotros le acordamos ese 27 que había que programarlo. Y al otro día 28, cuando nos dicen que Estados Unidos ordenó el desembarco en el país de 500 soldados para defender el perímetro de la embajada ante el desorden que estaba en la capital dominicana, nos encontramos. Hay que acelerar y responderle a estos hijos de puta entonces con el plan de la fortaleza. Y es así, 28, que tú sabes eso, que preparamos en un día cómo ir a tomar la fortaleza. Ahí está el problema de que eso fue el 28, pasó el 29 preparándonos para nosotros ir el 30 en la mañana a tomar la fortaleza. Él iba a venir con un grupo, iba a mandar un grupo de militares y yo iba a llevar a gente de la tropa del 14 de junio. Nos acordamos así. Y entonces, efectivamente, temprano en la mañana del día 30, nosotros estábamos preparados para ir, pero la noche anterior, que esa es parte de la información que se quiere inducir respondiéndome de esa manera, sabiendo el Estado Mayor que íbamos a tomar la fortaleza y además teniendo conciencia que en la fortaleza no había voluntad de resistencia, Montes Arache usa su influencia para comunicarse con los jefes de la fortaleza para que sacaran a los asesinos de las hermanas Mirabal, porque él decía, ahí van a estar los catorcistas y si ellos entran van a fusilar a esta gente y eso sería una mala acción para este movimiento. Es decir, con ese argumento político él consigue que se los saquen en la noche. A los asesinos de las hermanas Mirabal, que estaban ahí todos. Ya. Entonces, cuando nosotros entramos, efectivamente, lo primero que yo hago cuando entro a la fortaleza, yo tenía un croquis de dónde estaban las estructuras, e ir a la cárcel, buscando los asesinos de la hermana Mirabal, pero encontré la cárcel abierta. Había un solo oficial ahí que tuvimos un intercambio de tiroteo, yo le di un balazo en el hombro derecho y yo mismo lo recogí, lo llevé al hospital y después lo solté cuando estuvo en libertad. El hecho real es que los policías no nos hicieron resistencia. Luego quiero que hablemos, en un momento cuando volvamos, de la revelación de Claudio Camaño sobre ese momento, claro, pero lo vamos a hablar en un momento cuando retornemos. Hacemos una pausa en este diálogo con Rafael Fafa Taveras.
Fafa, hablemos lo que pasó cuando se procede entonces a la conquista de la fortaleza Osama para el grupo constitucionalista. Primero fue el lugar donde conseguimos más armas, Ya. la acción de mayor trascendencia y además más prisioneros militares. Ya. Cuando nosotros entramos, nos encontramos que no nos hicieron resistencia, incluso antes de entrar a la fortaleza, nosotros detuvimos 27 policías que metidos de civil se metieron en el Rincón Mexicano, que era un restaurante que quedaba ahí. Y cuando lo descubrimos, yo fui personalmente. Me encontré con gente que yo conocía de Salcedo y un sargento que había estado conmigo el día que se anunció el inicio de la revolución. ¿Quién comandaba la conquista de la fortaleza Osama en ese momento? Dos responsables, el coronel Lora Fernández y yo. Él representando a los militares y yo al 14. Ya. Juntos los dos frente a toda la tropa ahí, coordinamos ya para la acción misma. ¿Cuándo el jefe de los hombres rana se entera de esa acción y del momento en que se va a producir? Bueno, en todo el Estado Mayor de los constitucionalistas, todo el grupo que estaba de dirección, se entera que íbamos a tomar la fortaleza. Y ahí es que Montejarache, en esa noche, asume el esfuerzo de comunicarse con los dirigentes de la fortaleza con una presunción. Los catorcistas van a participar aquí y esa gente va a fusilar, seguro, a todos los asesinos de la Mirabal, y eso le va a hacer daño al movimiento. Estamos hablando de Emilio Torres, de Ramón Emilio Rojas, de Ciriaco de la Rosa, de Néstor Antonio Pérez. Alicinio Peña Rivera no estaba ahí. Claro que también estaba ahí, estaba detenido. Alicinio Peña Rivera. Todos estaban ahí. Bien. Entonces él decide defender a estas personas. Él decide. No por complicidad. No. Sino para proteger la vida. Montejarache decía que si entrábamos nosotros, y era verdad, él tenía razón, íbamos a ir a fusilar a los asesinos de las hermanas de las Mirabal, hermanas Mirabal. Y que eso le iba a hacer daño a la imagen de la revolución constitucionalista. Y en función de eso es que convence a la fortaleza que le entregue en la noche a esa gente. ¿Y qué ocurre con ellos? ¿Se lo entregan a él saca, y a dónde lo llevan? Y él asegura que se vayan y es por lo que sobreviven. Ah, los ponen en libertad. Claro, no fue para preso, fue para soltarlo a todos ellos. El hecho es que cuando entramos a la fortaleza nos damos cuenta que no están en la cárcel y que además nosotros, los del 14, teníamos un buen nivel de organización con todas las tropas que estaban ahí bajo el mando. Y somos los que ante la actitud de la policía, ya teniendo 27 presos de ellos que lo hemos cogido adelante y que lo hemos mandado para el lugar nuestro, es que se decide un hecho. Los militares no tenían dónde llevar a esos policías. Yo me lo llevo. Y entonces comienza, y hay filmación de esos policías en fila, con la parte de la cabeza, uno vestido de civil, caminando por las calles. Y lo llevamos a Ciudad Nueva, a la zona donde está el Palacio de Justicia, y a un edificio que tenía un juzgado de paz en la calle también, José Gabriel García. Cuando llegamos, yo voy y me reúno con los oficiales allá. Y le dije que yo tenía conciencia de lo que era un prisionero de guerra, que ellos tenían con nosotros todos los derechos que se les reconocía a un prisionero, que su familia podía ir a verlo, que ellos podían comunicarse con ellos, que no habría problema en respetarle sus derechos. Yo estaba con Piqui Lora, una muchacha que no pesaba 100 libras, pero que ya había estado también en la guerrilla del 63. Sí, había estado en la guerrilla. Y había estado también entrenándose en Cuba. Y como yo sé eso, yo nombro a Piqui mi asistente personal. Y ella está ahí conmigo y yo le digo a los militares, esta va a ser la persona que va a ser responsable de ustedes. Y yo le voy a dar una orden en su presencia, respetarle todos sus derechos, pero de ustedes que no respete su autoridad, yo le ordeno que lo fusile porque la guerra no es un relajo. Ninguno de ellos se equivocó. Nadie propició ninguna confrontación. Y tampoco hubo fusilamiento. No, una muestra que tú no has encontrado nunca a un militar que estuviera prisionero, que tenga alguna alusión a un trato indebido de mi parte. ¿Y cómo es que llega a oídos, digamos, de Claudio Camaño Grullón el dato? No, a oído no. Claudio era de la dirección de los militares constitucionalistas. Él estaba ahí cuando se decide que vamos a tomar la fortaleza y cuando Montejarache toma esa acción. Y me dijo a mí... Es Claudio que te da el testimonio. Claudio que me da el testimonio. Y me lo dijo antes de morir.
Yo he mantenido un secreto de algo que tú quieres saber porque tú has manifestado siempre tu preocupación de cómo tú vas a la fortaleza, te llevan a los policías presos y no aparecen los presos que estaban ahí. Sí. Y yo te quiero decir esta historia y es el que me cuenta cómo Monte Arache llama a la fortaleza, consigue con ellos que solo entreguen porque él decía que era verdad, que si nosotros entrábamos íbamos a fusilar a todos los asesinos. Pero no se considera eso un acto de traición de Monte Arache. No, Monte Arache lo hizo basado en una visión política que él expresó ahí. Si los catorcistas entran, van a fusilar a esta gente y ese fusilamiento le va a hacer daño a la imagen constitucionalista. Eso es lo que él creía y eso fue lo que él dijo. Y en función de eso es que él lo saca para evitar que al otro día, que él sabía que íbamos a tomar la fortaleza porque no había resistencia, no pasara lo que él temía. Y ante la autorización o puesta en libertad de esos criminales de las hermanas Mirabal, ¿qué actitud adopta Francis Camaño? Francis Camaño no tomó ninguna decisión, pero en el proceso sí se dio una tendencia de separación entre él y Montes Arache, porque Montes Arache tenía una unidad muy activa, muy eficiente, muy representativa de los militares constitucionalistas que eran los hombres rana. Y él tenía con los hombres rana a Ilio Capozzi, un italiano que había estado aquí, jugaba un gran papel, y que en la toma del palacio, él murió frente, el que llegó más lejos fue él, sí. Murió frente al palacio. Sí. Entonces, esa fuerza de ellos era reconocida como unidad, pero en la toma de la fortaleza ellos no participaron, pero sabían lo que estaba pasando. Y Fafa Taveras, que participó en la toma de la fortaleza, tenía entrenamiento militar, claro, estaba preparado para una acción militar de esa magnitud, que se sabía que no iba a haber mucha resistencia. El 14 de junio estaba muy dividido para el 24 de abril. Estaban sobreviviendo los guerrilleros y los que no habíamos participado en la guerrilla, entre ellos yo, que estaba fuera del país y entró clandestinamente. En mi ausencia fuera, yo tuve un entrenamiento en Cuba. Participé 10 meses con el ejército cubano en la práctica concreta de la lucha contra la resistencia a Fidel. Es decir, un entrenamiento no en academia. A Batista, la resistencia a Batista. No, ya Fidel estaba en el poder, ya, a los guerrilleros antifidelistas. Entonces, ahí yo me entreno bajo el mando de un español y de un asiático que me permitieron tener una formación. ¿Cómo? Sabiendo que veníamos para acá. ¿Cómo ser un auxiliar en el control de un helicóptero? ¿Cómo manejar a nivel del tanque como artillero? Pero eso no lo sabía nadie aquí. Entonces nosotros estábamos divididos en el 14 de junio. Y el 25 de la mañana nos reunimos en el 14 de junio para decidir cómo ponemos una unidad de dirección militar que frente a esto permita que trabajemos juntos, porque estábamos divididos. Duramos mucho rato y no nos pudimos poner de acuerdo porque la hostilidad de los grupos era muy grande. Entonces yo sugerí una cosa. Primero, no podemos seguir aquí. Segundo, hay que tener una dirección militar. Pero ninguno de los grupos va a aceptar que nadie los represente. La única salida es que hagamos una dirección compartida. Uno de ustedes y uno de nosotros. Y yo le voy a decir, las únicas dos personas del grupo de ustedes y de nosotros que podemos hacer esto es Juan Miguel Román y yo, porque somos amigos. Y ahí se acabó la discusión y nos dejaron a Juan Miguel y a mí como corresponsable militar. Qué bien. Eso fue el 25 en la mañana. En la mañana. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Fafa Taveras. Fafa, ¿a qué se debe que Sonia Valenzuela y Aníbal López, vinculados aparentemente a los hombres ranas y a la Armada Dominicana, ahora hayan salido a reclamar una supuesta delación de las hermanas Mirabal de tu parte cuando estuviste prisionero, y quien le da el dato es Alicinio Peña Rivera, dice que él lo publica en un libro? El hecho real que ellos hacen esa presencia y esa divulgación, molesto por la información que yo doy de que Montes Arache fue el que había sacado la noche anterior de la toma de la fortaleza a los asesinos de la Mirabal. Y ellos, para desmentir eso, aparecen los dos molestos, pero se callan cuando sale posteriormente una grabación del 2006
en la campaña que hizo el Archivo General de la Nación buscando aportes de la guerra, en la voz de Monterrache, él confesando que él fue el que soltó a Licinio. Ahí se acabó. Ahí se terminó. Sí, Él no han vuelto a hablar. Lo confesó Montesarache. No le buscamos una que grabación. él puso en libertad a Licinio. Él dice que fue al otro día, y eso no es verdad, no fue al otro día. No fue con la toma de la fortaleza. Él no estaba en la toma de la fortaleza. Yo me había llevado a todos los presos militares y había ido a la casa y no estaban ahí. Ya. Él lo había soltado, como me dijo Claudio, la noche anterior. ¿Y en qué momento Montesarache hace la grabación o el Archivo General recibe esa confesión? Bueno, está circulando en los medios la voz de él, diciendo que él fue al otro día y tratando de evitar fusilamiento encontró que tenían contra la pared, dice, a Licinio y otra parte del equipo, y que él intervino para evitar que lo fusilaran, repitiendo los argumentos, porque eso le iba a hacer daño a la imagen. Yeah. Pero no fue verdad que fue al otro día, fue la noche anterior que él lo sacó. Yeah. Pero está la grabación ahí, y eso ha callado a estos vocingleros, porque después que ellos a Monterache confesando que él fue y rescató de una pared que tenían para fusilar a Licinio y a los otros, saben que no tienen argumentos. Y sobre la parte del interrogatorio previo revelado por Licinio Peña Rivera. Yo no lo conozco. Yo quiero decirte que fui el último de los responsables del 14 de junio que cayó preso. Yo caí preso el 28 de enero. La prisión había comenzado el día 9. Ya estaba preso Manolo, Leandro, Las Mirabal, estaban todos ellos presos. Entonces, cuando yo fui, yo tenía una acusación de un paquete de gente, todos mis cómplices que estaban presos, lo que hacen es ratificar. Yo tengo una lista de detenidos. Entonces, a ti te traen y te ponen ahí a escribir entonces. ¿Y cómo fue ese interrogatorio, Fafa? Bueno, eran los esbirros del CIN interrogándote. Claro. Pues cuando yo fui, que fui ya muy tarde, yo tenía claro todas las acusaciones contra mí. Ni siquiera ellos me sometieron a una tortura para que yo declarara, me trajeron las declaraciones que estaban ahí, me asusaron. Después tú no sabes lo que ellos hicieron con lo que tú declarabas. Pero en el fondo yo fui de los últimos jefes del 14 de junio que fue interrogado, 28 de enero. E incluso fue al otro día, 29 de enero, que salen, estábamos desnudos todos, y estando desnudos frente a la perrera que vino a buscar a los presos, que venía todos los días para llevarlo a la Victoria, César Rodríguez Villeta, que está vivo ahí en Monteplata. En Monteplata, sí. Le dijo Américo al jefe del penal, pero Fafa está limpio. Y entonces le dijo, atiéndelo tú. Y él vino, me puso una esposa. Y a los dos policías que vinieron a buscarme, le dio a cada uno un alambre tendido que tenían ahí entre los artefactos de tortura. Y un huevo de toro, o un pedazo de manguera. Tengan, atiéndese, hijo de puta. Y le dice que canten en alto los golpes que me den. Y ellos comienzan, uno de frente y otro atrás, yo he posado. 1, 2, y cantaron hasta 51, yo reconocí de los golpes que me dieron. Con un alambre. Con un alambre. Y el huevo de toro, como dicen. Y me partieron, yo tenía todo el pecho, y me tumbaron al suelo. César Rodríguez Villeta dio la orden a los dos agentes en la Victoria. Y pasó una experiencia que yo no dejo de decirla. Yo me paré del suelo donde me tumbaron, después de 2 o 3 minutos ahí botando sangre y con toda la basura, y fui a la llave que estaba ahí. Y abrí la llave para quitarme de encima todo ese rastro y tranquilizarme yo mismo. Y uno de los dos policías fue donde mí y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama. Y por lo tanto yo no tengo nada personal con usted, pero entienda, este es mi trabajo. Y yo levanté mis 2 manos, que estaban esposadas todavía. Coño, hasta el verdugo es una víctima. Me ayudó a vivir siempre de no tenerle culpa a los que me maltrataban o me perseguían, porque lo veía como un instrumento puro y simple. Y esa es una experiencia que yo recuerdo mucho, porque me ayudó a no tener odio ni rencor ni siquiera con los que me buscaban. Porque en el fondo yo entendí en ese momento que eran un instrumento. Ya. Y cuando estas cosas se mencionan ahora de este modo, Fafa, ¿cómo lo interpretas? No me preocupan. Pues yo tengo conciencia en lo que es la vida de la gente. Yo he estado todo el tiempo en la política. Yo dejé mis estudios universitarios y mi vida y estuve en la política.
Y hay gente que dice, este es un vagabundo. Yo no tengo ningún problema. La gente que me ha tratado tiene un juicio. Y ese debate yo he dejado que se dé, sobre todo en los medios, y yo no tengo duda del resultado de hoy. La gente que me conoce sabe lo que defiende. Pero en el fondo, a mí nunca me preocuparon las calificaciones ni los asuntos que tuvieran. Por esa historia que te he contado de la gente que fue a decirme que él no me conocía y que por lo tanto él no tenía nada personal con uno. Yo creo que mucha gente lo usan políticamente, pero a mí no me crea ninguna gran preocupación lo que me digan. ¿Tú crees que estaríamos a tiempo para crear una comisión de la verdad que devele los crímenes que se cometieron durante la dictadura de Trujillo y posteriormente en el crimen contra Manolo, por ejemplo, que todo el mundo sabe que Manacla fue un crimen por una rendición? Manolo fue fusilado. ¿Fusilado? Después de desnudado fue fusilado. Le quitaron la ropa y lo fusilaron. Lo pusieron a todos desnudos. A todos desnudos. Sí, es una vaina. En el país hay un problema. Yo defiendo esta versión. Desde la toma de Pedro Santana, que cercó a los que estaban legisladores elaborando la Constitución para anexar el artículo 210, que le transfería toda la autoridad a él, eso marcó toda la dinámica del poder político, de que el que desempeñaba la función decidía, no eran las reglas ni las normas. Y eso fue siempre así. El autoritarismo era la licencia para los que mandaban. Todos los esfuerzos liberales con Espaillá eran fugaces, porque se quebraban frente al hecho que permitió al ILIS y a todos los que venían en usar su autoridad. Y eso fue así siempre, hasta Trujillo, que le da una dimensión sin precedentes hacia 11 dueños del país. Trujillo dejó 132 empresas y negocios propios. Y todas las muertes y los crímenes de Trujillo, porque él era la decisión. Entonces, salimos de Trujillo. Nosotros, los opositores que habíamos sobrevivido, no teníamos cultura ni formación política, era un sentimiento de rechazo. El que viene vos aquí al país y se encuentra con los cívicos, con el jefe de Unión Cívica, Viriato Fiallo, propuesto, canalizando una buena relación con no era un partido, era un movimiento cívico. Y entonces viene vos y se da cuenta que tenía a la sobreviviente de la resistencia y allí a los aprovechadores de la derecha. Y entre los dos, vos asume el borrón y cuenta nueva, que le da a él todo el poder. Sí. La Constitución de Vos plantea entonces una visión liberal del país, pero ya el daño estaba hecho. El daño estaba hecho. Y él en su poder no pudo ejercer nada para hacer que su Constitución funcionara. Lo tumban y ¿qué hacen? Viene la guerra. Y de la guerra sale entonces y traen a Balaguer, que restaura el poder trujillista de la concentración, lo adecúa y eso sigue vigente. Antonio Guzmán, ¿qué hizo? Soltarlo preso y meter una vaina liberal. Pero la idea de la concentración del poder primó tanto que en el propio PRD, mira, esa lucha de Magluta sobre Tierno Antonio, pero enfrentado después a Salvador, que lleva a la derrota del PRD. Era una disputa por la ilusión de que el poder te daba todo. Y viene Balaguer otra vez. Y vuelve Balaguer. Entonces yo te digo, no se ha desarraigado la idea de la concentración del poder. Eso se ha expresado ahora, en un momento en que la gente con conciencia, con el problema de la información, con el dato que se vive, sabe que la idea de la separación de los poderes no puede ser una propaganda que siempre ha sido, que no es verdad que había separación. Aquí no hay justicia. Y hoy hay una conciencia mayor. Y entonces la gente quisiera ver una justicia creíble, independiente. La gente quisiera ver un Congreso realmente independiente. Y por eso estamos asistiendo a un gobierno del cambio, impuesto por la saturación que tiene la gente del autoritarismo. Por primera vez en la historia, aquí podemos plantear el problema de rehacer, yo decía, refundar el Estado, que es un compromiso de Luis en el programa de gobierno que tiene la idea de refundar el Estado. Y el nombramiento de los 3 fiscales indica que es verdad que hay que cambiar la justicia, pero ese nombramiento no es un paso. Eso está pendiente. Primer paso. Con la policía él toma una comisión
para que lo cambie, que también es un paso Todos para son- cambiar la policía. Entonces tú te encuentras que en todos los órdenes hay una necesidad de rehacer. Esto hay que rehacerlo. Hay que rehacer. Y desde ese punto de vista hay que refundar el Estado basado en la transparencia y en respetar las normas. La Constitución no puede ser un relajo. Tenemos que volver a hablar, Fafa, te voy a volver a invitar para que hablemos de estos temas ahora, porque hemos aclarado la parte relativa a esa historia que se ha contado. Muchas gracias, Rafael Fafa Taveras, por esta conversación, por estos datos que ha revelado, que resultan verdaderamente importantes para las nuevas generaciones que tampoco recuerdan mucho aquellos acontecimientos. Gracias, Fafa. Gracias a ti me interesaría la invitación a que hablemos de la actualidad, porque yo tengo un concepto. El pasado no tiene arreglo. No. Aunque hay mucha gente que lo quiere usar de guía. El desafío es entender la actualidad y saber cómo eso va a cambiar. Así es, te lo aseguro. Señores, muchas gracias por la compañía.